a los compañeros y las compañeras que han venido a visitarnos desde lejos. Primero, nada más que los que ingresan, si se quieren venir más adelante, está bueno si estamos más muchaditos. Y bueno, y si se quieren quedar ahí, está bien, ¿qué va a hacer? Pero bueno, bueno, la charla que nos convoca, como dice el título, es Crisis del capitalismo europeo y la respuesta de los movimientos sociales. Y los disertantes, no sé si la palabra es apropiada, me parece que no, pero no importa, se suele usar en estos casos, son compañeros y compañeras de una coordinación de grupos y personas llamada Baladre, que bueno, coordina acciones en el Estado español y también con otros grupos de Latinoamérica. Los compañeros y las compañeras vienen de un viaje largo que les ha significado una gripe a una de las compañeras y un gran esfuerzo a todos. Y bueno, nada más, por eso les estamos muy agradecidos por la presencia. En estos días han estado haciendo otras actividades y hoy es la última actividad antes de que sigan el viaje hacia Chile mañana. Yo me llamo Gabriel y pertenezco a una organización político-social que estamos militando en la zona noroeste de la ciudad de San Luis, la Casita Cultural. Y bueno, un poco el encuentro con los compañeros tuvo que ver con compartir prácticas que estamos realizando nosotros y un poco enterarnos también qué están haciendo los compañeros y las compañeras allá en España, porque hemos encontrado muchas coincidencias en cuestiones que ellos vienen haciendo allá y cuestiones que estamos haciendo nosotros acá en diversas prácticas. Así que no mucho más que eso. Les voy a dar la palabra a los compañeros y las compañeras que han venido, que los voy a presentar brevemente. Manolo, José, Jessica, Lucía, que está por atrás, que tiene gripa, supongo por eso ha sido por atrás, de Baladre. Así que bueno, le dejo la palabra a los compañeros y las compañeras. Hay dos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, para poder hacer este intercambio de experiencias, como bien comentaba aquí el compañero Gabriel. Como bien comentaba Gabriel, venimos de una coordinación que se llama Baladre, y esto de coordinación es muy importante, ¿no? Sobre todo diferenciarlo de coordinadora y coordinación, ¿no? Porque nos llamamos coordinación desde el hecho que nos relacionamos como personas individuales y grupos u organizaciones en este espacio que llamamos Coordinación Baladre. Nos relacionamos de manera horizontal y respetando las desigualdades, o más que las desigualdades, las diferencias que podamos tener las diferentes personas y grupos que participamos ahí. Dentro de Baladre podemos encontrar personas o organizaciones que vienen de líneas más libertarias, personas que vienen de líneas más comunistas, marxistas-leninistas. También hay personas y organizaciones que vienen más de líneas de esto de cristianos de base, o como se diría aquí, de la teología de la liberación. Y también grupos feministas, antimilitaristas y toda una amalgama y conjuntos de personas que estamos en diferentes luchas sociales por transformar la realidad, cada una con nuestras diferencias, pero que también partimos desde la base que nos tenemos que encontrar en las cosas que sí que nos unen y por las que podemos trabajar juntas, respetando en cada momento cuando una persona o una organización pues decide no participar en alguna de las cuestiones que se deciden entre todas, o la libertad que tenemos de poder decidir en cada momento con qué grupos trabajamos diferentes líneas, ¿no? Una de las cosas o de las herramientas que venimos trabajando es la renta básica de las iguales, que las compañeras seguramente luego la explicarán también.
Pero sobre todo lo que trabajamos es el apoyo mutuo y el crear redes sociales en nuestros barrios o en nuestros territorios, desde donde venimos cada uno y desde donde estamos participando en pequeños grupos, construyendo esas pequeñas redes en el barrio y trabajando para encontrarnos con nuestras vecinas y vecinas y empezar a crear todo una nueva red de relaciones y una nueva manera de conformar la vida desde ya para empezar a salir de esto que llamamos el capitalismo. Ahí se trabajan muchísimas cosas también, como todo esto de la Unión Europea, que van a explicar también las compañeras ahora un poco, que es esto de la crisis y del capitalismo en la Unión Europea. Y bueno, también para ubicarnos, y como esto del lenguaje es muy importante, se habrán dado cuenta que hablamos de dos cuestiones. Una, que hablamos en femenino, decimos nosotras o la siempre, y otra que no hablamos de España, sino de Estado español. Lo de hablar en femenino, las compañeras que llevan pues muchísimo más tiempo en esta coordinación Baladre y en otros grupos de los que parten, como por ejemplo aquí el compañero Malolo, pues la cuestión de hablar en femenino parte de todo un debate en el que, bueno, se entiende que lo que no se nombra no existe. Y es todo un análisis y un debate por nombrar y por visibilizar a las mujeres, ¿no? En esto que llamamos el lenguaje. Entonces se buscan términos en las que nos podamos embarcar todas y en las que pues nos encontremos cómodas y a gusto y podamos nombrarnos, ¿no? Entonces partimos siempre de hablar de las personas o la gente, y por eso hablamos en femenino, ¿no? Ahí es donde nos podemos encontrar todas. Y hablamos de Estado español y no de España porque entendemos que el marco denominado España tampoco nos reconoce ni nos visibiliza a todos los territorios que estamos en lucha por independizarnos de esto que se llama el Reino de España, ¿no? Que no atiende a las variaciones, a las culturas y a los diferentes luchas que se dan en el territorio del Estado español por separarnos de ese imperio, ¿no? Digamos. Por ejemplo, nosotras venimos de Canarias y allí hay procesos independentistas porque sufrimos una conquista, una colonización igual que la que se vivió aquí en Sudamérica, además fue en el mismo año, pero aún continuamos colonizadas y seguimos perteneciendo al Estado español. Entonces, por respeto a todas esas luchas, en los diferentes territorios nunca vamos a hablar de España, sino de Estado español, que es donde hemos considerado que nos podemos enmarcar todos los territorios que de momento y tristemente seguimos perteneciendo al Estado español. Y bueno, creo que ya doy paso a las compañeras que van a comentarnos las diferentes cuestiones que veníamos a ver. Creo que se puede escuchar, como esto no es para grabar, ¿no? No. Vale, pues mejor. Mirad, una cosilla afectiva para mí muy importante. Tato se va a ir dentro de un rato, pero yo quería decirle que me da mucha alegría, tanto por Gabri como por él, porque una se va a los sitios a reencontrarse con gente que quiere. Y más allá de las charlas y de la comunicación y los contenidos, es mantener afectos, relaciones, que es un poco la lógica desde donde nosotras estamos intentando implementar una nueva realidad, una nueva manera de entender la vida. Por eso lo primero, pues agradeceros a ambas públicamente pues el cariño y el reencuentro, ¿no? Y que no vamos a seguir liando, ¿no? Mirad, ya siento que parezca, no sé, la maestría de escuela y tal, pero por el tema que me toca y porque ya tenemos alguna experiencia, llevamos 20 y pico años entrando en universidades regladas de la mano del alumnado y a veces de alguna persona anormal, tipo Gabri, tipo el Tato. Anormales quiere decir las nuestras, ¿no? La norma es muy desagradable y muy procapitalista. Entonces con ellas hemos ido aprendiendo la importancia de, a la hora de hablar de cuestiones como la Unión Europea, tener cierta guía, ¿no? Claro, nosotros estamos hablando de algo que tenemos bastante machacadito y a lo mejor vosotras decís, ostras, ¿de qué dijo hace un segundo, no? Por ahí va el tema este de la pizarrita, ¿vale? Que no asuste. La segunda cosita, afectos, el por qué, es que nosotras procuramos no pasar de 40 minutos. Leímos a la gente esta de la pedagogía popular,
a partir de ese momento se desenchufa y no hay nada que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a intentar cumplirlo. Hay como dos partes en la exposición. O sea, hay una primera que ya ha introducido Jessica, quiénes somos nosotras, ahora qué es esto de la Unión Europea y lo que es el Estado español dentro de esto de la Unión Europea y las resistencias que se están dando, que José comentará. Y después hacemos lo que llamamos nosotras preguntas de 3 en 3, en plan hola, para evitar, bueno, ya sabéis, ¿no? El rollito el diálogo, ¿no? Entre 2, 3, y para que dé para más. Mirar, por la importancia que tiene en nuestro caso, el Estado español, como sabéis, hay una fecha para nosotros muy emblemática, que es el 16 de febrero de un año que es el 1936. Es un momento donde por primera vez en el Estado español se comprende el hecho nacional, los pueblos sin Estado, se comprende la necesidad de la reforma agraria y también se acumulan fuerzas para implementar una mejora en las condiciones de vida de la gente trabajadora y los pueblos en general. Ese triunfo y ese éxito termina malamente por un golpe militar, 1 millón de personas pierden la vida, nos tiramos 40 años en las tinieblas y nosotras ni siquiera tenemos museos de memorias históricas ni cosas de estas, ni se procesan a ningún juez, ni ninguna fiscal, ni cosas... Ahí no, eso parece que no existió y está semi prohibido aún hablar de esto, ¿no? Nuestras personas ancestras, pues bueno, están en cunetas, muchas de ellas aún a día de hoy. Son unos antecedentes importantes para que comprendáis nuestra mirada en lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es ni más ni menos de un mundo que parte de 1944, de Bretton Woods, donde se estabiliza un marco de relaciones personales, políticas y económicas nuevas. Un capitalismo, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes multinacionales sientan a los gobiernos de un lado y de otro y establecen un terreno de juego con unas nuevas instituciones. Entonces se llamaba GATT, bueno, las conocéis de sobra, ¿eh? Aquí se enuncia también, esto posteriormente se va a llamar OMC a partir de 1994, y lo que estaba haciendo aquí el capitalismo, de alguna manera, en connivencia con modelos de desarrollo y redistribución diferentes, desde economías planificadas, era marcar un espacio en los conflictos por la expansión dentro de una lógica de no confrontación directa entre posibles países hegemónicos. Estas instituciones, además, van a procurar asegurar que el crecimiento económico, los beneficios, sean constantes para que la bicicleta del capitalismo no deje de pedalear y no se caiga. Todo este contexto inicial, cuando se va asentando en el marco de lo que hoy se llama Unión Europea, toma forma en 1957 en una cosita que se llama Tratado de Roma. Antes, en el 51, había otro acuerdo de la CECA que era como una intención, una declaración de intenciones de cara a esa permanente búsqueda de la hegemonía de los países, de las empresas, tras ellos, de hacerse con la hegemonía mundo. En la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis, los colegas estos del norte de Estados Unidos salen como potencia hegemónica, para eso tiran aquellas bombas antes de terminar el conflicto, que quedara claro el asunto, y hay una moneda que es referente de usos y costumbres en general, con un mundo bipolar, con otras realidades y maneras de entender la acumulación, el desarrollo y la redistribución. Pero nos paramos aquí porque estamos nosotras en esto que hoy se llama Unión Europea. El Tratado de Roma, que como sabéis, algunas, o si no os lo cuento, no se rubricó en Roma, sino es en el único estado donde no hay ningún parto, el Vaticano. Ahí es donde se rubricó el Tratado de Roma.
Y aquí es donde se enuncia la voluntad de acumular recursos para llegar a mantener el caminito del crecimiento económico lo más saneado posible. Este inicio de camino, voy a cortarlo muy rápido, en paralelo, bueno, en principio parte con países como Francia, Alemania, Italia, lo que se llamó Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y me falta uno. ¿Alemania? No, está bien, inicialmente ahí va. Y en paralelo se frenó la entrada aquí de Gran Bretaña. Esto es importante en nuestra historia de este continente. Y Gran Bretaña, con una serie de países no vinculados a lo que nace como Comunidad Económica Europea, construye otra cosa que se llama EFTA, que busca relaciones económicas preferentes entre estados para contrapesar, un poco contrarrestar el peso de Francia y Alemania, fundamentalmente en la lógica de desarrollo de este espacio nuevo político. No pasa nada hasta 1968, son los años gloriosos del Fordismo, del crecimiento económico, del pacto capital-trabajo en los estados de economía llamada libre, capitalismo. Sabéis que había otros mundos, entre ellos el Comecon y las lógicas de países socializantes, pero aquí de lo que queremos la mirada es en concreto el momento en que por la guerra de Vietnam todas estas instituciones que establecían una paridad y sentido del movimiento de flujos de capitales en base a algo concreto que era el oro, salta por los aires. El dólar se saca más papelitos y aquí es un momento donde Francia cuestiona y se tiene que pactar en las Azores una salida no conflictiva a la pretensión de Francia y Alemania de iniciar el proceso de mercado regional. Aquí cambia todo y cambia también nuestra vida. Es el momento, a la vez, donde se acumula estos famosos stocks en inglés, en castellano almacenamientos. El Fordismo llega a saturar de mercancías y se empieza a plantear la diversificación en la producción. Tenemos que seguir ganando y creciendo cada vez más, pero lo vamos a hacer de otra forma. En vez de solo sacar zapatillas, vamos a zapatillas, calzoncillos, algún que otro coche, y además aparece el dinero como un elemento importante de generación de riqueza. Todo este pacto en las Azores, siempre esas pobres islas tienen mala suerte, pactan el inicio de la libertad, entre comillas, de la concurrencia, competencia por la hegemonía mundo. Se empieza a reconocer la debilidad de Estados Unidos y la apertura de un nuevo, un nuevo entendimiento entre tres grandes espacios: Japón, la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos. Y aquí es donde se rompe las multinacionales europeas estimulan la entrada de Gran Bretaña, de Irlanda y de Dinamarca en el proyecto, e inmediatamente, aquí viene cómo nos afecta a nuestro país, se presiona tanto a Grecia de los coroneles como a Portugal fascista y como al Estado español fascista a que dejen ese tipo de modelo de opresión y de explotación para dar vía libre a otro espacio que necesita el capital, que es la libre circulación en un espacio geográfico de mercancías y capitales. Esta presión externa, tristemente no le tiramos nosotras al fascismo, nos vino dado de presiones ajenas a nosotras, aunque nosotras pusimos mucha vida y muchas vidas encima de la mesa para hacerlo viable. En este momento, en el Estado español, es justo, aquí hablamos del Estado español, es el momento en el que Franco postula al actual rey, previo asesinato de su hermano y ninguneo de su papá, y le hace decidir que va a ser fiel al régimen, a los principios del movimiento, justo el mismo añito. Y se inicia un camino que ya empieza a ser paralelo. Lo que pasa que hay muchas resistencias de permitir una reforma del fascismo
y hay una tensión muy importante entre el 68 y el 75, que muere el dictador en la cama, por la búsqueda de la ruptura política y las libertades de los pueblos oprimidos por el mismo, bueno, por los hechos nacionales no reconocidos. Es el año y es el momento también que empieza a emerger el movimiento vecinal, claramente, en las parroquias de nuestros barrios, y empieza a perderse el miedo al fascismo, y es el momento entre el 68 y el 75 de grandes luchas sociales, sindicales, políticas y también culturales. En este contexto, cuando muere el dictador, un año después se le pretende dar continuidad, viene el 3 de marzo con los sucesos, los asesinatos de Gasteiz, y se trunca la posibilidad de reforma de la Falange tal cual, y con el Opus y otros sectores se articula otro tipo de pacto con el Partido Comunista de España, y se potencia en este momento con los pactos de la Moncloa toda una lógica que tiene que ver caminar hacia este mercado que se llama Comunidad Económica Europea. Todo este recorrido, si no lo sabéis, nosotras tenemos una constitución no votada en algunas naciones del Estado y muy cuestionada a partir de este año, el 6 de diciembre de este año, que sin habernos preguntado a nadie instaura o continúa toda la dinámica de este rey y toda una lógica muy concreta. Aún así, las resistencias son muy grandes. Año 81, un supuesto golpe de Estado, una simulación el 23 de febrero, y sirve para domesticar las voluntades de resistencia y de confrontación y de búsqueda de ruptura. Es el momento en que cantidad de dinero de la Fundación Willy Brandt, hoy ya se sabe porque están desclasificados muchos papeles, con dinero también de agencias de inteligencia norteamericanas, ese dinero llega a crear una opción institucional que sustituya la debilitada UCD, y se llama el Partido Socialista Obrero Español, inexistente, y que se genera a partir de esos fondos y de esos capitales externos e internos. 1982 es el origen de nuestro caos actual. Es el momento en que el PSOE, por medio de las urnas, gana las elecciones, se provoca en la izquierda el fenómeno del voto útil, sectores trotskistas, maoístas y cantidades de gentes dicen vale más esto que otras cosas, pájaro en mano que ciento volando.